¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Muchas gracias por acompañarnos en este segmento de información útil en el que documentamos hechos de la vida pública, con el propósito de tener más y mejores elementos informativos para tratar de comprender, de entender con mayor claridad cuáles son los asuntos, los temas que nos afectan en nuestra vida cotidiana. Pues bien, ustedes saben que la elección del Poder Judicial es muy importante, es históricamente trascendente porque es la primera vez que los ciudadanos tendremos la oportunidad de elegir ministros, magistrados y jueces en el ámbito federal. Por eso es importante que tengamos la mayor cantidad posible de información y que desde ahora empecemos a tratar de procesar los datos para saber cómo vamos a llegar a las urnas el primer domingo de junio del 2025. Pues bien, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíbe, en forma terminante, la injerencia de los partidos políticos y de los gobiernos federal, estatales y municipales en el proceso electoral para renovar 881 cargos en el Poder Judicial de la Federación. Pero será imposible evitar que en los comicios del domingo 1 de junio del 2025 sea determinante la presencia de Morena y sus aliados en 24 de las 32 entidades del país que gobiernan actualmente. Del mismo modo que el PAN tratará de tener ventajas en los 4 estados que todavía administra y que la misma tentación estimule a los 2 gobiernos estatales que conservan, respectivamente, los partidos Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano. Morena y sus aliados gobiernan en 24 entidades que suman más de 93 millones de mexicanos. En las 4 entidades que administra el PAN tiene influencia directa en 13.3 millones de personas. El PRI, al frente de 2 estados, dirige los destinos de 4.9 millones de habitantes, mientras que Movimiento Ciudadano concentra su presencia cotidiana en la administración del rumbo que toman 14.3 millones de personas en 2 entidades federativas. ¿Cuáles son los próximos pasos, los más inmediatos pasos que siguen en el proceso electoral del Poder Judicial de la Federación? Bueno, de trascendencia histórica, el proceso electoral para renovar a la mitad de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación se reactivará el viernes 31 de enero del 2025, cuando los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial publiquen las listas finales de los candidatos que consideren idóneos para competir por los 881 cargos que estarán disponibles de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, de magistrados del Tribunal Electoral, de magistrados de tribunales colegiados de circuito y de tribunales colegiados de apelación, así como posiciones disponibles de jueces de distrito por los que se votará en los comicios del domingo 1 de junio del 2025. El siguiente paso
es que a más tardar el 4 de febrero del 2025, estas listas de aspirantes idóneos, es decir, una lista amplia de personas que tienen los perfiles apropiados, estas listas serán depuradas finalmente por los comités de evaluación mediante un sistema de insaculación pública. Los meten en una urna y, de acuerdo con la cantidad de candidaturas que se requieran, van sacando las papeletas y van escogiendo los que serán finalmente los candidatos que aparecerán en las boletas de votación. Este proceso se tendrá que realizar a más tardar el 4 de febrero del 2025 por cada uno de los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, esta depuración para obtener la lista final mediante un sistema de insaculación pública será para definir las ternas y los pares de candidatos que deberán ser aprobados por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para que sean incluidos en las boletas que serán puestas a consideración de los ciudadanos en los comicios del domingo 1 de junio del 2025. Es decir, una fecha clave en el proceso de elección del Poder Judicial es justamente el 4 de febrero, cuando se realice la insaculación de los candidatos idóneos para dejar solamente vigentes las ternas y los pares de candidatos que tendrán que ser propuestos finalmente por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Los candidatos finales serán aprobados y respaldados por el Poder Ejecutivo a través de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. La Presidenta tendrá que palomear los candidatos que proponga el Poder Ejecutivo para los cargos de ministros, magistrados y jueces. Por el Poder Legislativo tendrá que palomearnos pleno de las cámaras de diputados y de senadores de la República, según corresponda, mediante votación calificada de 2/3 de sus integrantes presentes. Es decir, los candidatos que presente el Poder Legislativo tendrán que tener el aval de 2/3 de las cámaras de diputados y de senadores. Y los candidatos finales que proponga el Poder Judicial por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán que llevar el respaldo de por lo menos 8 de los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia. Esta lista final, que será finalmente de 5,379 aspirantes, 5,379 candidatos para 881 cargos disponibles. Esta lista final será remitida al Senado de la República para que a más tardar el 8 de febrero del 2025 integre los expedientes respectivos y los haga llegar al Instituto Nacional Electoral el 12 de febrero del 2025. Es decir, todo este proceso de selección de los candidatos idóneos para aparecer en las boletas de los comicios del Poder Judicial, este proceso largo culminará el 12 de febrero del 2025, cuando ya el Senado integre las carpetas de los 5,379 aspirantes para contender por 881 cargos en el Poder Judicial, y el 12 de febrero del 2025 se los envíe al Instituto Nacional Electoral para que el Instituto Nacional Electoral ordene la elaboración de las boletas que sean necesarias y que se van a utilizar en los comicios del domingo 1 de junio del 2025. En la diapositiva número 6 vemos algunas de las reglas que estarán vigentes en las campañas electorales del Poder Judicial. Las campañas de los candidatos a cargos en el Poder Judicial durarán 60 días improrrogables, es decir, habrá 2 meses de campaña para esta contienda por funcionarios del Poder Judicial. Las campañas durarán 60 días improrrogables, establece el artículo 521 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El Instituto Nacional Electoral administrará y distribuirá los tiempos oficiales de radio y televisión de los que dispondrán los candidatos. El INE también será responsable de organizar y desarrollar foros de debate
entre las personas candidatas y establecer las bases para que las instituciones del sector público, privado o social puedan brindar dichos espacios de manera gratuita, vigilando su adecuado desarrollo y la participación de las personas candidatas que lo deseen en condiciones de equidad. Es decir, el INE regulará los debates que se organicen entre candidatos a ministros, magistrados o jueces y que los organice alguna institución pública o privada que tenga interés en difundir las ideas de esos aspirantes a cargos en el Poder Judicial. En la diapositiva número 7 vemos otras reglas de las campañas electorales. Es también responsabilidad del Instituto Nacional Electoral vigilar que ninguna persona candidata reciba financiamiento público o privado en sus campañas y también el INE deberá determinar los topes máximos de gastos personales aplicables para cada candidatura, así como establecer las reglas de fiscalización. El INE deberá garantizar que ninguna persona candidata contrate por sí o por interpósita persona espacios en radio y televisión, internet o cualquier otro medio de comunicación para promocionar sus candidaturas y supervisar también que ningún partido político o persona servidora pública realice actos de proselitismo o posicionamiento a favor o en contra de candidatura alguna. En síntesis, el Instituto Nacional Electoral le dirá a los candidatos cuánto tiempo tienen disponible de los tiempos oficiales de radio y televisión para que los utilicen en sus campañas y en hacer muy visibles sus propuestas y sus propósitos. También el INE supervisará que si hay algunos medios de comunicación o instituciones interesadas en organizar debates entre candidatos a ministros, magistrados o jueces, lo hagan de manera equitativa y dándole la misma oportunidad a todos los candidatos que sean convocados. Bueno, vamos a la diapositiva número 8. ¿Cuál es la información que se difundirá en las campañas? Es decir, ¿qué está permitido que difundan los candidatos a algún cargo en el Poder Judicial? Bueno, durante las campañas electorales, las personas candidatas a cargos de elección en el Poder Judicial de la Federación podrán difundir su trayectoria profesional, sus méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como propuestas de mejora o cualquier otra manifestación amparada bajo el derecho al ejercicio de la libertad de expresión, siempre que no exceda o contravenga los parámetros constitucionales y legales aplicables. Esto lo dice el artículo 505 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En la diapositiva 9 vemos otros criterios sobre la información que pueden difundir los candidatos en sus campañas por algún cargo en el Poder Judicial. Queda estrictamente prohibida la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o un servicio que sea por sí o por interpósita persona. Es decir, no se permite canjear votos por regalos. Dichas conductas serán sancionadas y se presumirán como indicios de presión al electorado para obtener su voto, advierte el artículo 507 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Cuál otra información pueden difundir durante las campañas los candidatos a cargos del Poder Judicial? Bueno, queda prohibida, así, queda prohibida la contratación por sí o por interpósita persona de tiempos de radio y televisión para fines de promoción de las personas candidatas, así como de espacios publicitarios y de promoción personal en medios de comunicación impresos o digitales. Es decir, lo que comentábamos hace unos minutos. Solamente dispondrán los candidatos a cargos del Poder Judicial de los tiempos oficiales de radio y televisión
que el mismo Instituto Nacional Electoral les proporcionará. Y por supuesto, podrán participar en paneles o debates cuando lo organice alguna institución e invite en paridad de condiciones a los candidatos que participen en esos eventos. Las personas candidatas podrán hacer uso, fíjese usted, esto es importante, las personas candidatas podrán hacer uso de redes sociales o medios digitales para promocionar sus candidaturas siempre y cuando no impliquen erogaciones para potenciar o amplificar sus contenidos. Es decir, los candidatos podrán usar sus redes sociales, TikTok, Facebook, Twitter, la red social que mejor les acomode, siempre y cuando eso que suban a las redes sea un mensaje que no sea pagado, que no esté de alguna manera impulsado o lubricado o estimulado con algún pago para que ese mensaje tenga una mayor profundidad. Se pueden usar las redes personales, pero sin que eso signifique que estén pagando para que sus mensajes tengan una mayor proyección o contenido. Por lo tanto, queda también prohibida la contratación por parte de personas candidatas y de los partidos políticos por sí o por interpósita persona, sean personas físicas o sean personas morales. Las personas físicas son los ciudadanos, las personas, la gente común, y las personas morales son las instituciones o las empresas. Por eso también está prohibido que por interpósita persona física o moral, algún candidato realice o difunda encuestas o sondeos de opinión. Todo esto lo señalan los artículos 509 y 510 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es importante que usted tenga una idea clara de dónde están las normas para este proceso electoral, porque si tiene interés, pues se puede meter usted a revisar en algún buscador de Internet la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en el último capítulo encuentra usted todos los datos que le estoy compartiendo. Bueno, ¿qué más? Los partidos políticos no podrán intervenir en las campañas electorales de ministros, magistrados y jueces, que serán electos para renovar la mitad de los funcionarios del Poder Judicial en los comicios del 1 de junio del 2025. Al menos eso es lo que dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sin embargo, la pregunta obligada es, ¿cómo lograrán las autoridades electorales que esa disposición se cumpla cuando la supremacía de Morena y sus aliados les ha llevado a gobernar 24 de las 32 entidades del país, en las cuales tienen influencia directa sobre más de 93 millones de personas, de los poco más de 126 millones que vivimos en México, según el último censo de población 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía? ¿Cómo evitar que eso suceda cuando un partido como Morena gobierna 24 estados donde viven 93 millones de personas? No hay que perder de vista un dato duro, muy duro, que pone en una enorme desventaja a los partidos y a los ciudadanos que no coinciden con el proyecto de la Cuarta Transformación y que seguramente temen que la influencia de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, pueda inclinar la balanza en los comicios de funcionarios del Poder Judicial. El dato es muy sencillo. En los comicios presidenciales del pasado domingo 2 de junio del 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ganó en 31 de los 32 estados del país y solamente perdió en el estado de Aguascalientes. ¿Por qué el dato es relevante? Porque no pierda usted de vista que tres candidatos, en el caso de los ministros de la Suprema Corte, tres de los 9 candidatos que van a contender por cada cargo disponible en la Suprema Corte o en el Tribunal de Disciplina o para magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral o magistrados de las salas regionales, en todos esos casos, la presidencia de la República va a proponer tres de los 9 candidatos que van a contender por cada cargo disponible.
Por eso la presencia de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo, es decir, por la Presidencia de la República, van a tener un enorme significado, tomando como referencia que en los pasados comicios, la presidenta actual, Claudia Sheinbaum, ganó en 31 de las 32 entidades federativas. Y vemos en la diapositiva número 13 este recuento completo de los estados que están en este momento gobernados por Morena. En el 2025, Morena gobierna 24 de 32 entidades del país. Ahí vemos la lista. En esta diapositiva 13 vemos del 1 al 14. Y vemos ahí, por ejemplo, que Morena gobierna la Ciudad de México, donde hay casi 8 millones de votantes potenciales. También gobierna Veracruz, que es la cuarta entidad federativa más grande de la República. Gobierna el estado de Puebla, que es el quinto estado más importante del país. Gobierna Chiapas, donde hay 4 millones de votantes potenciales. Y así, Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Chiapas, Michoacán, Baja California, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Zacatecas, Tlaxcala, Nayarit y Campeche. Esos son los primeros 14. Pero en la diapositiva número 14, justamente, vemos los estados que complementan este paquete de 24 entidades que gobierna Morena. Ahí vemos el caso, por ejemplo, de Baja California Sur, Colima, Oaxaca, Tamaulipas, Hidalgo, Quintana Roo, Estado de México, San Luis Potosí, Morelos y Yucatán. Yucatán es el último estado que acaba de ganar el partido Morena y sus aliados en los comicios del pasado 2 de junio del 2024 y le arrebató Yucatán al Partido Acción Nacional. Vea usted en la parte inferior de esta diapositiva 14 la suma total. Los 24 estados que gobierna Morena representan 93.099.133 habitantes, en los que influye el partido que gobierna. Estos habitantes representan el 73.87% de toda la población de la República Mexicana, de acuerdo con datos del censo del INEGI del 2020. 73% de los 126 millones de habitantes que tiene México están concentrados en los 24 estados que gobierna Morena. Y si nos vamos a la lista nominal de electores, es decir, a las personas que tienen credencial de elector, de acuerdo con la lista nominal de electores elaborada por el Instituto Nacional Electoral y con corte al jueves 12 de diciembre del 2024, vemos que en estos 24 estados que gobierna Morena hay 74.681.521 personas que tienen credencial de elector. Y esas personas representan, vea usted el porcentaje, el 75.90% de las personas que tendrían derecho a acudir a las urnas el primer domingo de junio del 2025. Esto son datos duros, muy concretos, muy específicos, que nos dicen que inevitablemente por su fuerte presencia de gobierno en 24 de 32 entidades, es inevitable que Morena tendrá una particular preeminencia en los candidatos que postule el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es decir, las cámaras de diputados y senadores de la Federación. ¿Por qué? Pues porque por lo menos en los casos, por ejemplo, de ministros, donde habrá 9 candidatos por cada cargo disponible, 6 serán propuestos con una enorme influencia de la Presidencia de la República y de Morena y sus aliados que tienen mayoría calificada en el Congreso. Bueno, la presencia de los partidos políticos de oposición en las contiendas electorales de ministros, magistrados y jueces será muy limitada. En conjunto, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano gobiernan apenas 8 de las 32 entidades del país. Los albiazules panistas administran 4 estados: Guanajuato, Chihuahua, Querétaro y Aguascalientes. Su influencia directa alcanza al 10% de la población del país y al 11% de los potenciales votantes de toda la República. Vemos la diapositiva 16. Los datos actualizados son los siguientes. Guanajuato, Chihuahua, Querétaro y Aguascalientes, que son panistas, suman
370.877 habitantes, el 10.61% de la población total del país. En tanto que por votantes potenciales, de acuerdo con la lista nominal de electores hasta el jueves 12 de diciembre del 2024, en esas cuatro entidades gobernadas por el PAN hay 10.955.023 potenciales votantes, que representan el 11.13% de todos los ciudadanos de la República que tienen credencial de elector en este momento. No es más afortunada la situación del Partido Revolucionario Institucional, que gobierna dos entidades del país. El PRI gobierna Coahuila y Durango. Su influencia directa de gobierno es apenas sobre el 3.95% de los habitantes del país y podría incidir en poco más del 3% de todos los votantes potenciales de la República. Lo vemos enseguida en la diapositiva número 18. Aquí observamos que la suma de habitantes de los estados de Coahuila y Durango que gobierna el PRI es de 4.979.421 personas, el 3.95% de la población del país. Y si nos vamos a la lista nominal de electores de Coahuila y Durango, vemos que suman 3.819.796 votantes potenciales. En términos porcentuales, estos dos estados, Coahuila y Durango, concentran el 3.88% de los votantes totales de la República, un porcentaje muy pequeño y muy modesto. Mientras que el partido Movimiento Ciudadano tiene la administración de dos de las más importantes entidades del país, Nuevo León y Jalisco. En esos estados se concentra poco más del 11% de la población de toda la República y porcentaje similar de votantes potenciales. Habría que hacer aquí una observación importante. La zona metropolitana de Monterrey concentra más del 90% de la población de todo Nuevo León y la zona metropolitana de Guadalajara suma más del 60% de todos los habitantes de Jalisco. ¿Por qué este dato? Por una razón muy sencilla. Porque en las pasadas elecciones del domingo 2 de junio del 2024, Movimiento Ciudadano no ganó por mayoría relativa ninguno de los legisladores que estuvieron en juego en esas dos importantes zonas metropolitanas de Nuevo León y de Jalisco. Y en la diapositiva número 20 vemos el total de habitantes de Nuevo León y Jalisco, 14.132.593, que representan el 11.21% de la población total de la República. Y vemos también que los votantes potenciales en Nuevo León y Jalisco son 11.138.213, que representan el 11.32% de todos los ciudadanos de la República que en este momento tienen credencial para votar. ¿Cuáles son, entre otras, las obligaciones y facultades del Instituto Nacional Electoral en esta contienda? Bueno, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral promoverá la creación de un micrositio en su página de Internet oficial para informar a la ciudadanía sobre el proceso electivo y dar a conocer las candidaturas registradas. El micrositio tendrá por objeto difundir la identidad, el perfil y la información curricular de las personas candidatas, incluyendo la versión pública de los expedientes que acrediten su elegibilidad e idoneidad para el cargo del que se trate, así como información relativa al proceso electivo. Esto lo explica el artículo 525 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Una vez concluidos los comicios, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que resulten ganadoras y emitirá la declaración de validez de la elección respectiva. Las personas juzgadoras federales electas deberán tomar protesta ante el Senado de la República el día en que se instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda, es decir,
tendrán que tomar posesión de sus cargos el 1 de septiembre del 2025, según señalan los artículos 534 y 535 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta elección del Poder Judicial es esencial, es histórica, es única en la historia de la República. Por lo tanto, los ciudadanos tenemos la obligación de tratar de conseguir la mayor cantidad de información posible para saber cómo nos presentaremos a las urnas el 1 de junio del 2025. Y los programas de esta semana de puntos y comas sobre esa elección judicial tienen ese propósito. Así es que si usted se regresa un poquito, los quiere revisar con calma, quiere ver las fechas y los procedimientos, lo puede hacer y seguramente de esa manera habrá más claridad sobre cómo llegaremos a estos comicios tan importantes. Por lo pronto, así terminamos hoy puntos y comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención e interés. Buenas noches y descansen.